Bien, el título de esta conferencia es Restauración y Evangelización y dice compartiendo la fe que transforma. Estoy muy agradecido por hacernos sentir parte vuestra, porque nosotros no somos Iglesia de Cristo. Sí que somos Iglesia de Cristo, pero no de vuestro movimiento de restauración. Pero es igual, nos sentimos unidos en todo, compartimos un mismo sentir, nos complementamos, nos enriquecemos, disfrutamos de lo que tenemos en común, y es que tenemos el Espíritu Santo y esa nueva vida en Cristo. Y entonces pues estoy muy agradecido desde eso 7 años atrás, cuando fue por acompañar a Félix Benlliure y a María Teresa, que él quería venir, se le hizo también un homenaje. Aquel año era el 50 congreso, así que era una fecha especial, y como él no podía venir conduciendo, pues vinimos con él, y le agradecí a Dios que os pudiésemos conocer y poder compartir todos estos momentos juntos y los que vendrán, recibiendo tanto alimento, no solo por el que se transmite desde aquí, sino cuando nos sonreímos, nos saludamos o nos vamos a tomar una sidrita por ahí en algún sitio, que lo disfrutamos, y ese amor que hay entre nosotros. Bien, el texto base que me dieron para esta conferencia es Mateo 28, lo que conocemos como la Gran Comisión. Aunque a veces pensando si cumplimos o no cumplimos, quizás ya no es tan gran comisión, se nos ha quedado una comisión pequeña, de segundo plano, porque no sé si le damos realmente la importancia que eso tiene. La Gran Comisión no es un título que esté en la Biblia, es un título que se añadió, pero que describe aquello a lo que el Señor nos comisionó. Él nos envió con una misión, tenemos una misión. Y es una misión difícil o fácil, todo eso es relativo. Hay momentos muy duros y hay momentos muy sencillos. Y nunca vamos a pretender estar ya haciendo todo lo que el Señor nos pidió que hagamos, pero vamos a seguir esforzándonos. Por eso estamos aquí, para que el Señor siga cambiando cosas en nosotros, nos despierte si es que nos hemos dormido mucho, y estos días son para renovar, para restaurar y para volver allí si nos perdimos en algún momento del camino, distraídos o haciendo otras cosas. Vamos a leer Mateo 28, versículo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una hermosa promesa y un mandato muy grande. Ese es el propósito. Por eso se le llama esto la Gran Comisión. Porque yo siempre he dicho, si no tuviésemos más misión que llegar a ser salvos, pues en el momento en el que conocemos a Jesús, pues ya nos podíamos ir. ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir aquí con estas batallas de todos los días, tantos sinsabores? Nos vamos con el Señor y ya está. Y allí esperamos ya la resurrección en el paraíso con Cristo. Pero no, somos los soldados de Jesús, tenemos una misión. Alguien nos predicó a nosotros tenemos que predicarles. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien va y les anuncia ese mensaje? Tenemos esa gran misión, es un privilegio poder servir al Señor, poder proclamar su nombre, anunciar las buenas noticias. Las malas noticias, aunque la gran mayoría no son conscientes de ellas, están ahí, porque el pecado es una evidencia. En este mundo solamente hay dolor, sufrimiento. Hay algunos momentos buenos, pero si escuchas las noticias, bueno, tú ya sabes cómo está el mundo. Y es algo que, como se ha estado diciendo en conferencias anteriores, pues es algo que no tiene una solución. El mundo no se va a arreglar. El mundo necesita
escuchar el mensaje del Evangelio para que algunos puedan creer y ser salvos, y entonces esos que crean, sí un día disfruten de una nueva creación, unos nuevos cielos y tierra nueva. Estaremos la eternidad con el Señor. En estos versículos os voy a enumerar 5 puntos, aunque no me voy a detener a desarrollar punto por punto, sino que os voy a enumerar a grandes rasgos estos 5 puntos, y después el tiempo que me quede vamos a dedicarlo a hablar un poco de todo lo que estos puntos representan. Punto número 1. La autoridad de Cristo. El Señor dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús declara que Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Él es el Señor, es el Dios, es Rey, es soberano. Nadie puede cuestionarle, nadie le puede decir: lo que tú dijiste está equivocado. No podemos hacer eso. Él es Dios soberano, Él es infalible. Entonces, cuando Él nos comisiona fundamentados en su autoridad suprema. El Señor nos va a enviar, pero no nos ha enviado a que nos apañemos cada uno como podamos, a que hablemos a las personas intentando convencerlas. No, hemos sido comisionados basándonos en la autoridad que Él tiene. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, yo os envío. No vamos en nuestro nombre, sino en el nombre del Rey de Reyes. Entonces, eso, hermanos, es poderoso. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, yo sé que a veces nos avergonzamos. Y me imagino que si Pablo decía no me avergüenzo del Evangelio, es porque en aquella época también podía ser común que muchos sintiesen vergüenza. Cuando nosotros hablamos a alguien del Evangelio y nos ridiculizan, cuando vivimos como hoy en una sociedad donde se quiere mostrar que todo lo que tiene que ver con la fe y con Dios está pasado de moda, los que creemos todavía y tratamos de buscar a Dios y servirle somos unos anticuados, somos gente que no encajamos en el mundo moderno. Bueno, entonces eso nos crea esa sensación, ¿no?, de incomodidad. A veces tenemos temor y mejor callamos. ¿Cómo vamos a hablar de Jesús en según qué ambiente? Para que algunos se burlen de nosotros. Es como un mecanismo de autodefensa. Si hay algo que te agrede, pues tú te intentas mantener al margen para no tener que sufrir ese oprobio, esa circunstancia vergonzosa. Pero, hermanos, lo primero que tenemos que entender, que la Iglesia no es un grupo de personas que nos reunimos porque tenemos cosas en común y pasamos el rato juntos. Tenemos que entender que hemos sido comisionados por Cristo a la labor más grande y más importante que hay. Aquel que tiene toda la autoridad nos ha enviado, vamos en su nombre. Y si vamos en el nombre del Señor, ¿de qué vamos a tener vergüenza? ¿De qué vamos a tener miedo? En segundo lugar, el segundo punto que sacamos de aquí es lo que ya estamos diciendo, es el mandato de ir. Id y haced discípulos a todas las naciones. La misión es universal, es local y se extiende hasta lo último de la tierra, a todas las personas. Y como Antonio estaba diciendo esta mañana, no es solamente ir a predicar. No dijo Jesús: id y haced cristianos, porque los cristianos ya se hacen solos, y más hoy en día. Mover me gusta, me hago. Jesús dijo: haced discípulos. Hacer un discípulo implica la enseñanza, que será el cuarto punto que marcamos ahí. Hacer discípulos es más que simplemente convencer a alguien, explicar, discutir con alguien hasta que esa persona llegue y dice: vale, me hago cristiano. Tenemos solamente el primer pasito dado. Ahora viene lo difícil, porque muchas personas llegan a Cristo, escuchan el Evangelio, simpatizan, les gusta, pero a veces no hay compromiso. Simplemente es: esto me gusta, me atrae la música, el ambiente, la confraternidad, el mensaje. Pero tú sabes que tenemos esa experiencia de que muchas personas que llegan a las iglesias después de un tiempo ya no siguen. Y nos preguntamos por qué.
Claro, al final muchos, cuando llegan al punto del compromiso, no están dispuestos a ese compromiso y se echan atrás. Pero también tenemos que hacer una autorreflexión de que quizás estemos fallando en el discipulado. Porque vienen las personas a nuestras iglesias y se quedan ahí sentados y damos por sentado nosotros que van a crecer y ya alabando al Señor y escuchando una predicación una vez a la semana, el domingo. En muchas iglesias predican 15 minutos, otras 20, otras un poco más. Eso no es discipulado. Porque esa persona llega, escucha un poquito, se alimenta un poquito, pero ya no vuelve a comer hasta dentro de una semana. Y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué buena comparación, ¿eh? Porque eso lo entendemos todos. ¿Cuántas veces comes a la semana? ¿Alguien come solo una vez? No, acabarías enfermo y está muerto. Cogerías anemia y eso tendría graves repercusiones. Comemos cada día y algunos comemos demasiado, sobre todo cuando estamos aquí en Asturias. Empezamos ahí, nosotros llegamos el lunes en Cantabria y claro, ya pues imagínate, desde el lunes y aquí sidra, sidra también. Fabada quería decir, fabada. Ay, el subconsciente. Fabada, cachopo. Entonces, también hay que decir, estamos comiendo extra en lo espiritual. Pero eso no tienen que ser 3 días, tiene que ser más. Porque vivimos en un mundo en el que nuestro viejo hombre, la carne, está demasiado alimentada. Este mundo está diseñado para alimentar a tu carne, al hombre carnal, a la naturaleza de la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si alimentamos nuestra carne tanto, como el mundo nos invita a ser alimentados, vivimos en la era de las pantallas, llevamos la diversión, el entretenimiento aquí encima todo el día. Es tan fácil como le doy aquí al dedo, a ver qué dice mi Facebook, y le das al Facebook con la intención de ver alguna noticia, alguna notificación, a ver la predicación de ayer. Ay, mira este reel, qué divertido. Mira esto que han publicado aquí, es interesante, mira, y no te diste cuenta, llevas 2 horas mirando el teléfono. Nuestra carne se alimenta de qué manera impresionante, pero el espíritu tenemos que alimentarlo. La palabra de Dios es poderosa y cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra manera de ver las cosas. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Su palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para resucitar a un muerto, para devolver la vista a un ciego. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es poderosa. Por eso la Biblia hace tanto énfasis sobre la Biblia, de escudriñar las Escrituras, de perseverar en la enseñanza, de no solamente predicar el Evangelio y quedarnos ahí, sino hacer discípulos, porque dice el punto número 4, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, el discipulado se basa en una enseñanza. Y no es una enseñanza libre, que cada uno les enseñe lo que le parezca, sino lo que Cristo nos ha enseñado. Dice en Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado mediante su Hijo. Y Jesús dijo, entre tantas cosas, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid cualquier cosa y os será hecho. Hay condiciones para poder recibir lo que pedimos. Y es pedir en el Espíritu, pedir conforme a su voluntad. Pedir conforme a la voluntad es pedir conforme a la Escritura, a la palabra de Dios. La tarea no termina simplemente con la predicación del Evangelio, sino que continúa. Y ese discipulado es algo que se hace desde el liderazgo de la Iglesia, pero en el que participan todos. Todos los hermanos tenemos que ayudar a aquellos nuevos que llegaron a la Iglesia. Son bebés espirituales. Necesitan ser arropados, necesitan ser educados, enseñados con sabiduría, con paciencia, con dedicación. También dice otra cosa. He dicho, primer punto, la autoridad es de Cristo. Segundo punto, el mandato de ir. Tercer punto, la enseñanza. Cuarto punto, el bautismo.
El bautismo es como una señal de fe, es un testimonio. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, se lo dijo a Nicodemo. Y Nicodemo no entendía. ¿Cómo puede ser un hombre que ya es adulto, viejo, cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre otra vez y nacer? No, es imposible. Y entonces Jesús le dice, no, esto es del Espíritu, lo que es nacido del Espíritu. El viento nadie lo ve, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Vemos los efectos del viento. Si has nacido de nuevo, quizás nadie lo vio. Por eso el primer mandamiento, el primer acto de obediencia después de creer es el bautismo. Porque yo ahora públicamente quiero dar testimonio de lo que ha ocurrido interiormente. Es aquel etíope al que Felipe le predicó, le enseñó lo que significaba el texto de Isaías que estaba leyendo. Y entonces creyó en Cristo, entendió de quién hablaba Isaías y recibió a Cristo como su Salvador. Y cuando dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Es porque Felipe le dijo, cree y sé bautizado. Por eso preguntó, mira, hay agua, ¿me puedo bautizar? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees, de todo corazón puedes. Entonces, es ese testimonio público de lo que ha ocurrido en secreto, el bautismo, creer en Jesús como nuestro Salvador personal, creer en el Evangelio de verdad y ser sellados por el Espíritu Santo nos lleva al nuevo nacimiento. Pero eso nadie lo ve, es espiritual. El bautismo sí, lo ven todos. Entonces yo doy testimonio y digo, quiero bautizarme. Y cuando me sumergen en las aguas, significa que muero con Cristo en esa vida vieja. Morí con Cristo en la cruz. Y cuando salgo de las aguas, es como cuando he nacido ya una vida nueva. Cristo resucitó, yo he resucitado juntamente con Cristo. Y en quinto lugar, la promesa de su presencia. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la seguridad y el consuelo que Dios nos da. En la misión que no va a ser fácil, porque ser sus testigos, predicar el Evangelio y hacer discípulos va a ser muy difícil, va a tener momentos muy duros, va a haber conflictos grandes. Hay una promesa, no vais solos, yo voy con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia garantiza poder, garantiza guía, garantiza fortaleza, garantiza que Él está al mando, sigue al control. No estás abandonado a tu suerte. Aunque a veces nos parezca, ¿no?, que estamos solos. La fe nos lleva a eso, a creer que no lo estamos. Si vemos, si tocamos, si podemos palpar y ver, eso no es fe. El Señor exige que para acercarnos a Él tenemos que creer que Él está ahí. Bien, ¿qué significa compartir la fe? Ya tengo los 5 puntos. Ahora vamos a intentar hablar un poco más de esto, profundizar en unas áreas más que en otras hasta que nos quedemos sin el tiempo. Hoy, como es el último día, me han dicho, no, 3-4 horas puedes estar hablando. Bueno, igual me lo he imaginado yo soñando esta noche, no sé. No, vamos a ser fieles al horario. ¿Qué significa compartir la fe? Lo primero que quiero decirte es que compartir la fe no es imponer la fe, sino proponer con amor. ¿Qué quiere decir eso? Mira, hay un principio que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Él dijo, y si en un lugar no os reciben, sacudid el polvo de vuestro calzado, era un hebraísmo, era una costumbre, una frase, y marchaos a otro lugar donde sí os escuchen. Claro, a mí me gustaría que mis amigos, mis familiares, mis vecinos crean en Jesús. Pero yo soy enviado a predicarles, no a imponerles. No puedo ponerme ahí pesado y tienes que convertirte y tienes que convertirte. Sí, tengo que ser perseverante, pero respetando a la otra persona. El miércoles cuando llegamos por la tarde, estábamos por aquí, ¿qué hacemos? No sé, vamos a coger el coche y subimos un poco la carretera de los Lagos hasta donde llegamos. Creo que podemos llegar hasta el santuario de la Virgen de Covadonga.
Entonces cogimos el coche y subimos y llegamos ahí a Covadonga. Bueno, no esperaba ver tanta gente. Otras veces he ido y está aquello como muy solitario. Pero parece que están haciendo algo del jubileo. La Iglesia Católica Apostólica Romana está haciendo algo del jubileo. Y había como entre 10 y 15 autobuses. Los parkings estaban llenos y había una cantidad de gente impresionante. Entonces, como yo vengo con todo este tema en mi cabeza, estaba pensando de que quizás a veces somos como muy cómodos y la pasión por predicar a Cristo está como muy relajada en nuestras vidas. Yo estaba pensando, si Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, estuviese aquí ahora, ¿qué haría? ¿Tú qué crees que hubiese hecho Pablo? Predicar, dice Juan Antonio. Yo estaba de turismo. No había sido enviado a predicar a Covadonga. Bueno, me parece que estoy equivocado. Sí he sido enviado a predicar. Pero es que a mí en ese momento no me apetecía. Estamos de vacaciones. ¿Tú sabes lo que hubiese significado que yo me ponga ahí a un grupo de personas a predicarles? ¿Sabes lo que hubiese significado? Había un montón de policías por todas partes. Me habían echado de allí. Esa es la realidad. Entonces yo estaba pensando en eso, pero a la vez también tenemos que ser coherentes y bíblicos. O sea, lo que yo creo que no hubiese hecho Pablo es llegar allí, la iglesia estaba así, y estaban empezando una especie de misa, no sé lo que era. Lo que Pablo no hubiese hecho hubiera sido ir al púlpito, empujarle al sacerdote y ponerse él a predicar allí. No creo que hubiese hecho eso, porque Pablo era un hombre sabio y era bíblico 100%. Él entendió ese principio del respeto, del que quiere escuchar y el que no. Y yo me imagino a Pablo como en Atenas, cuando fue al Areópago. Si a él le dan la oportunidad de predicar, va a predicar. Si le dicen, no, aquí tienes prohibido el paso, pues él se va. Pero cuando Pablo llegó al Areópago, allí en Atenas, era el centro religioso, filosófico, allí estaban siempre todos los griegos estaban allí con sus dioses, había estatuas de todos los dioses y allí debatían, había debates, había discusiones acerca de filosofía, de todo. Y Pablo llega allí y tiene la oportunidad de hablar. Y no se sube en un pedestal y empieza, todos sois unos pecadores, vais a morir, arrepentíos porque sois lo peor del mundo. No les habló así. Les habló con sabiduría y con erudición. Porque si tú lo lees ahí en Hechos, vas a ver que Pablo se pone allí y dice, varones atenienses, he observado que en todo sois muy religiosos. Me he admirado de vuestra fe. Tenéis dioses para todo, el dios de la guerra, el dios del campo, el dios de la fertilidad o la diosa de los dioses, ¿no? Y la sabiduría de Pablo que el Espíritu Santo le estaba dando. Pero he visto que entre todos vuestros dioses hay un pedestal que está vacío. Y tenéis una inscripción allí, al Dios no conocido. Pues del Dios que no conocéis es de quien yo os hablo hoy. Y les predicó el Evangelio, les dijo que ese Dios al que ellos no conocían es el creador de los cielos y de la tierra. Es el Dios verdadero. La reacción a toda esa predicación de Pablo fue que muchos se enfadaron con él, pero algunos creyeron, incluido el encargado de ese lugar, del Areópago. Se convirtió a Cristo. Bueno, no sé qué hubiese pasado si de pronto ahí en Covadonga te pones a predicar así, con coherencia, con educación, si te lo permiten, ahí en un grupo pequeño, no en el templo, no allí porque no eres bienvenido. Para hacer eso hay que respetar cada forma. Pero si te pones a predicar, imagínate, se acerca el sacerdote y tú les dices, pues como Pablo, wow, estoy maravillado de ver la fe que hay en este lugar. ¿Cuánta gente? ¿De dónde venís? Y los de un autobús, nosotros venimos de allí. Tan lejos, sí, qué maravilla. Es increíble vuestra fe. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis lo que dice la Biblia? La palabra de Dios dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Que solamente se puede llegar a tener paz con Dios a través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Entonces lo que estoy haciendo es utilizar la fe que esas personas tienen para mostrarles que quizás habían entendido mal, están en un error y necesitan ser encaminados hacia el dador de la vida. Y la predicación no tiene que ser ofensiva, aunque, claro, el evangelio de por sí es agresivo. Porque cuando tú le dices a alguien, eres pecador y te tienes que arrepentir, eso le agrede. A nadie le gusta escuchar, tú eres malo. Pero no podemos predicar evangelio sin arrepentimiento, como decía Antonio también esta mañana. Eso no existe. El fruto de nuestra salvación es el arrepentimiento. Cuando te arrepientes, llegas a ser salvo. Y si alguien de pronto dice, tú que eres protestante, tú no crees en María. Entonces tú le respondes, sí, yo creo en María. María está en la Biblia. Y quizás los evangélicos predicamos poco de María, pero María fue una mujer ejemplar. Fue una mujer, ¿qué dice la Biblia? Fue escogida entre todas las mujeres. Bendita tú entre todas las mujeres. Fue escogida para albergar en su vientre a Dios, al Rey de Reyes. O sea, María no era perfecta. Ella misma dice, Dios mi Salvador, en aquel canto que dice a continuación. Si reconoce que necesita un pecador, hay un Salvador, es porque se considera pecadora. Y ella nunca reclamó adoración ni reclamó gloria, pero María fue de un testimonio ejemplar. Siendo una adolescente, ¿tú sabes lo que le cayó encima? Con decir, estoy embarazada y no he estado con ningún hombre, sí, claro. José se lo creyó. No, José la quería abandonar. Era un hombre justo, pero no entendía, claro, normal. Ahora tu mujer viene y dice, José, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿De quién? De mí, no, claro, él lo sabía. No, del Espíritu Santo. Tú ponte en la piel de José y tú dices, sí, claro, y yo me lo creo. Necesitó tener un sueño, que Dios le enviase un mensajero para decirle, sí, es verdad, José. María está embarazada de el Cristo, del Mesías. Y María tuvo que sufrir todo eso. Y no nos podemos ahora entretener a analizar, pero debió ser muy difícil para ella. Entonces, nosotros predicamos a Jesucristo, pero no vamos ofendiendo y cortando cabezas, porque vemos a un Jesús paciente, atendiendo las necesidades. Quizás antes alimentaba al hambriento y entonces le predicaba o sanaba al enfermo y le anunciaba el mensaje. Y sí, muchos después se volvían atrás y no les interesaba el mensaje, pero el Evangelio se predica desde ese punto de la compasión, del amor, de llegar a la persona, tratando de entender la situación de cada uno. La fe no se impone, la fe se ofrece. Predicamos a Cristo. La Biblia y el propio Jesús lo enfocó de esa manera. El que quiera, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente. Todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. El que en mí cree, tendrá vida eterna. El título del mensaje es hablar de una fe que transforma, ¿verdad? ¿qué es lo que transforma la fe? Transforma el corazón, nos lleva del miedo a la confianza, nos lleva de un egoísmo que está metido en nuestros huesos, el ser humano es egoísta por naturaleza, nos lleva a quitar al yo del trono y poner a Cristo en el trono y nosotros ponernos a los pies. La transformación que produce el Evangelio en nuestra vida, la salvación, la fe, es una transformación que tiene que ser evidente. Nadie llega a Cristo con su vida vieja y sigue viviendo habiendo añadido 2 o 3 cositas. Ahora me reúno, ahora canto canciones, antes no lo hacía. No, hay una transformación, hay un cambio. Hay una transformación en la manera de pensar, en la manera de sentir. Hay una transformación en toda la vida. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo te das cuenta de quién es cristiano? Por sus frutos. Por cómo se comporta en el día a día. No solo cuando estamos juntos en la iglesia, sino cuando vas conduciendo y se te cruza uno y encima va y te pita deteniendo en la culpa. Y tú, como eres cristiano, lo bendices y te contienes y no respondes.
Uy, muchas risas oigo por ahí. La palabra de Dios, la fe transforma. Por eso Pablo decía que no se avergonzaba de predicar esa fe, de predicar ese evangelio. Tenemos que escuchar a las personas antes que hablar. Porque si tienes la oportunidad, claro, ¿no? Cuando tú hablas con alguien, tienes que escuchar lo que esa persona tiene dentro de sí. Y sabes, la gente está necesitada de hablar. Si hay alguien que les escucha, se van a vaciar contigo. Normalmente, hay de todo tipo, claro. Pero normalmente cuando empiezas una conversación desde esa base del respeto, de escuchar, de no querer ya imponer, sino escucho primero, entonces vamos a tener ese canal abierto para poder presentarles a Jesucristo. Y oportunidades se nos presentan todos los días. Solo que, como antes hemos dicho, es incómodo para nosotros. Nos hemos puesto en nuestra actitud pasiva, estamos en nuestro lugar de seguridad. Yo ya soy salvo, no me meto en muchos problemas. Ya cuando un día venga el Señor me voy con Él. No, pero hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y la Biblia lo compara a ser un siervo del Señor Jesucristo, es como ser un soldado. Estamos en una guerra, en una batalla. Hay una guerra de diálogo, de opiniones, de estar ahí, pero nuestra misión es presentar a Cristo a toda criatura. Porque si creemos realmente que las palabras de Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna y el que no cree en mí está en condenación, eso es muy grave. Entonces tenemos que llevar ese mensaje a toda criatura y no tratar de justificarnos en lo que hacemos, de cómo vivimos. Me acuerdo una vez que desde el Camp de Tarragona cogí el AVE y fui hasta Córdoba y después regresé por un asunto de la iglesia, un asunto personal. Y en el regreso, pues íbamos sentados, o sea, yo tenía que ir en clase turista, pero parece que estaba todo cubierto y me metieron en primera clase, esos asientos que te sientas dos y dos y estás de cara con los dos que están delante tuyo. Y pues yo creo que todo eso estaba preparado por el Señor, porque delante había un matrimonio y a mi lado había un hombre. Y entonces nada más sentarnos, este hombre se le vio con ganas de hablar, ¿no? Y entonces nada más salir el tren, ya empezó a hablar él. ¡Ay, qué bueno! De momento veo que nadie ha sacado el teléfono, dijo el hombre. Dice, porque es que me fastidia que vas viajando con gente y cada uno está con su teléfono. Y yo soy de los que a mí me gusta hablar. Y yo pensé, bueno, ya está, ya tenemos aquí la oportunidad. Pero no, bueno, hasta ese momento pues digo, ¿cómo empiezo, no? Ese momento crítico de que, ¿qué dices? Soy cristiano y te quiero hablar de Cristo, ¿no? Porque entonces la gente ya los dejas ahí, se ponen a la defensiva. Pero lo primero, ora. Yo oré al Señor. Señor, creo que es una buena oportunidad para hablar de ti. Dame esa oportunidad. Y dice este hombre, pues cuando bajé para abajo, me dice él, porque él dijo, yo soy de Zaragoza. Y también ayer fui hasta, no sé si dijo Sevilla, Córdoba, no sé dónde. Y para abajo también me pasó que pudimos tener unas buenas conversaciones. Porque llevaba sentado a mi lado a un cura, dice el hombre. Y yo le digo, no me digas. Dice, sí. Digo, oye, pues ¿sabes que ahora vas sentado al lado de un pastor evangélico? Y me mira así, sorprendido. Dice, sí. Digo, sí. Digo, mira qué casualidad. Para allá fuiste con un cura y para acá vuelves con un pastor protestante. Y eso pues ya fue la oportunidad para hablar. Porque lo primero que él dijo, no, yo soy ateo. Yo no creo en nada. ¿Ah, sí? Y yo no empiezo a bombardearle, sino que yo le pregunto y quiero que me explique. Y le digo, ¿pero por qué eres ateo? No, porque la ciencia ha demostrado que Dios no existe, dice. Digo, sí. Digo, oye, pues me interesaría escuchar eso, porque a lo mejor yo estoy equivocado. Me encantará escucharte para que demuestres que Dios no existe. Y claro, ya le acabas de crear un problema al hombre. Porque a ver cómo te demuestra que Dios no existe, ¿no? Y bueno, ahí tuvimos una conversación muy interesante. Había ese matrimonio delante nuestro que no abrió en todo el viaje, la boca no la abrió en todo el viaje, pero estaban así, con los ojos así, escuchaban uno y escuchaban otro, escuchaban uno y escuchaban al otro. El debate duró 3 horas y fue perfecto. Muchas veces
el Señor yo creo que nos da la oportunidad de hablar y nos callamos. Y, hermanos, eso es un pecado. Hemos sido comisionados a predicar a Cristo hasta lo último de la tierra. Pero a lo mejor Cristo no te está llamando a que te vayas a predicar a China. Pero es que tienes a tu alrededor un montón de personas. Cuando Jesús dijo que esperasen los creyentes en Jerusalén, les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Empezamos por aquí, lo que tenemos cerca de nosotros, porque necesitan escuchar del Evangelio. Siempre vamos a tener que batallar con esos obstáculos, el miedo al rechazo, quizás también indiferencia. Vemos a las personas de una forma indiferente. Yo ya soy salvo, los demás, bueno, ya el Señor tratará con ellos. No, el Señor te ha enviado a ti a predicar esa fe que transforma. Y la gran mayoría de veces creo que tenemos que hacer una autoevaluación y delante del Señor confesar que quizás no estamos cumpliendo con esa gran comisión. Hay un ejemplo bíblico, tengo que terminar ahí 1:15, ¿verdad? Sí, porque a veces me miro yo ahí los horarios ahí y después me baila la información. Creo que es ahí 1:15 cuando tengo que acabar. Ah, ya está. 3-4 horas. No, bueno, voy a terminar, si me paso 3 minutos, 4, me disculpáis. Pero es que me gustaría poner el ejemplo de Jesús, cómo Jesús predicaba. Y para eso creo que uno de los encuentros más especiales es el que tuvo Jesús con la mujer samaritana, en Juan capítulo 4. Y quiero resaltar de ese encuentro 3 cosas que Jesús hizo. Él preparó el encuentro, Él fue quien guió el desarrollo de la conversación y finalmente Él presentó la verdad, presentó el Evangelio, se presentó a sí mismo, ¿verdad? Entonces dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6, ya sabéis la historia, Jesús tiene que ir a Jerusalén y entre Galilea y Jerusalén está Samaria. Entonces, ese es el viaje más corto. Pero los judíos no atravesaban Samaria, daban todo un rodeo. ¿Por qué? Pues porque los samaritanos eran gente impura, indigna, eran lo peor, casi peor que los gentiles, porque eran la mezcla de judíos con otras naciones y bueno, había una enemistad histórica, que ahora no es el caso, no tenemos tiempo de explicarlo, pero había una enemistad tremenda y los judíos no iban por Samaria, se iban por otra parte. Aunque hiciesen muchos más kilómetros y tuviesen que atravesar un río y, bueno, es igual. Pero Jesús no. Jesús va con sus discípulos. Yo me imagino la cara de los discípulos. Nos está llevando por Samaria, sí. Los discípulos no salían de sorpresa en sorpresa con Jesús, ¿no? Pero allí llegan. Y llegan a un pozo. Hay una aldea, Sicar, está allí cerquita. Y Jesús los envía ahí a la aldea, a la ciudad, y compráis provisiones. Y yo me espero aquí. Jesús dice que estaba cansado del camino y en ese momento viene una mujer a sacar agua del pozo. No era la hora habitual en que las mujeres venían a sacar agua del pozo. Todos esos pequeños detalles nos dan mucha información acerca de esta historia. Voy a leer el versículo 4 al 6. Y le era necesario pasar por Samaria. No era simplemente una cuestión de viaje de kilómetros. Era necesario para enseñar cosas, pero sobre todo para encontrarse con una mujer samaritana. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era la hora como sexta. Le era necesario pasar por Samaria. No fue casualidad, sino un encuentro intencional, como en tu vida, hermano. Las personas con las que te encuentres no es casualidad. El Señor tiene propósitos. ¿Sabes una de las oraciones que hago todos los días? Te lo digo por si tú también lo haces, genial. Si no, yo todos los días le pido al Señor, Señor, empiezo un nuevo día. Pon en mi camino personas a las que le pueda hablar de ti. Personas que aún te están buscando, porque tú ya sabes que en este mundo cada vez es más difícil hablar de Jesús. Vivimos en un mundo, como se ha hablado en las conferencias anteriores, difícil, hay mucha frialdad. La modernidad ha llevado al hombre al enfriamiento del amor.
y vivimos tiempos muy extraños. Pero todavía hay personas que buscan, se sienten vacíos y el mundo no los llena. Señor, pon en mi camino personas a las que se les pueda hablar del Evangelio. Evangelizar, ir a cumplir la gran comisión, requiere disposición. Tienes que estar dispuesto a ir a las personas. Y Jesús, para hacer eso, nos da un testimonio tremendo, porque lo que Él hace es romper barreras sociales y culturales. Incluso rompió la barrera del sexo. Hombre, mujer, estaba muy mal visto que un maestro, bueno, mal visto no, estaba prohibido que un maestro judío hablase públicamente con una mujer, ni siquiera con su esposa. Eran costumbres de los maestros, de los rabinos judíos. Y Jesús habla con una mujer, pero además era samaritana. Y encima su testimonio no era muy bueno, porque ya había tenido 5 maridos. Y cuando venía a sacar agua del pozo a una hora que no era la habitual que venían las mujeres, pues no sé, pero eso indica algo. Quizás las otras mujeres la miraban mal, hablaban mal de ella, pero Jesús vino a buscar y a salvar ¿el qué? Lo que se había perdido. A Jesús lo acusaban de comilón y bebedor y ser amigo de publicanos y pecadores, porque él iba donde estaban los borrachos, las prostitutas, y la gente, los judíos se escandalizaban. Y Jesús les dijo, el que está sano no necesita médico, son los enfermos. O sea, el Señor vino a buscar los que estaban perdidos. Qué bien que nos encontró, qué afortunados que somos. Bueno, aquí vemos esa actitud de Jesús rompiendo barreras sociales. ¿Estás dispuesto a hablarle a cualquier persona? ¿En tu barrio pasa como en el mío, que vas por la calle y ves a un borracho allí tirado en el suelo? ¿Y qué haces? Como lo que decía lo que decía Antonio esta mañana, ¿te pasas de largo, no sea que me manche las manos? ¿O lo ves como tu prójimo? Hay personas que están por ahí, por las calles. Mira, en mi barrio donde vivimos, había una mujer, tenía 40 y tantos años, y era una de esas mujeres que todo el barrio conoce. Se prostituía, pero a cambio de nada, dale lo que sea, es igual, necesita droga. Y estaba siempre por las calles. Y más de una vez, pues a mí como a tantos otros, se te acerca y me das una moneda porque tengo que coger el autobús, o no sé qué te dice, ¿no? Un día le hablé del Señor, le dije, mira, yo soy pastor evangélico y nuestra iglesia está justo aquí, ven y escucha la palabra de Dios. Y la invité, vino alguna vez a la iglesia. Desde entonces ya no se me acercó nunca más a pedirme dinero, es el pastor. Pero cuando pasaba por ahí y me veía, me saludaba así, adiós pastor, y se iba a lo suyo, ¿no? Y tal. Hace 2 meses desapareció. Aparecieron carteles suyos por la zona, mujer desaparecida, se llamaba Rosa. No ha vuelto a aparecer. No se sabe qué pasó con ella. Bueno, quizás te puedes imaginar lo peor. No sé qué pasó con su vida. No sé dónde está ahora. Pero yo le hablé de Jesús y le dije, Dios te ama. No importa cómo es tu vida. El Señor quiere darte una vida nueva. Y hay personas dispuestas a ayudarte. Si tú quieres, te podemos ayudar. No sé lo que pasa en la mente de una persona en los últimos instantes de su vida. No sé si está viva o muerta, te estoy hablando en general. Pero si tú le has predicado a alguien la palabra, el Evangelio, la fe que transforma, esa semilla está en su corazón. Y al ladrón en la cruz le bastaron unos pocos segundos para pasar de muerte a vida. Estaba allí con sus pecados y siendo ejecutado por algo que hizo. Y en un instante vio algo en Jesús que no vieron los otros, el otro ladrón. Y él miró a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tienes que sembrar el Evangelio porque no sabes la dimensión que eso tendrá. Quizás estás permitiendo que un alma pase de muerte a vida y estamos hablando de la eternidad. No hablamos de cosas terrenales, hablamos de cosas celestiales. Es la gran comisión, ir a predicar nuestra fe a las personas.
No te puedes callar ante nadie, no puedes pensar, mañana le hablaré, o Señor, envía a alguien para que le hable a esa persona. Dios te está enviando a ti. El desarrollo de la conversación con Jesús y esta mujer es muy interesante, porque Jesús lo primero que le dice no es eres una mujer pecadora, no. Jesús le dice, mujer, dame de beber. Jesús estaba cansado y tenía sed. Y le pide a esa mujer que le dé de beber. Y con eso, ¡bum!, abre un momento, una situación totalmente distinta. Porque la mujer se sorprende y dice, ¿cómo tú, siendo hombre y siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Y ahí se abre la puerta a que Jesús le pueda hablar. Ahora Jesús pasa de lo físico a lo espiritual. Si supieses quién es el que está hablando contigo, serías tú quien me pediría agua a mí, agua viva. Y la mujer, eso le llama la atención, la sorprende. ¿De dónde tienes tú ese agua si no tienes con qué sacarla? ¿Por qué venía esa mujer a ese pozo? Como hemos leído, era un pozo de esa zona donde Jacob habitó y lo dio por heredad a José. Ese pozo lo cavó Jacob. Y para esa mujer, venir a ese pozo era como conectar con algo espiritual. Tenía inquietudes espirituales, era una buscadora de la verdad, aunque ni ella misma lo sabía. Pero Jesús sí. Y Jesús la conduce en la conversación. Si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Eso es interesante. Ya no tendría que venir todos los días al pozo a buscar agua. Y Jesús está abriendo la posibilidad de hablar de un tema que sería muy difícil hablarlo, simplemente provocándole ese interés a la mujer. No le dice de entrada, eres pecadora, necesitas, sino lo que Jesús hace es ofrecerle algo que él tiene. Hay un momento tremendo en la conversación, porque la mujer ya está viendo cosas, está escuchando cosas. Jesús le dice, ve, llama a tu marido, y ella dice, no tengo marido. Y Jesús dice, bueno, eso no es del todo cierto. Has tenido 5 maridos y con el que estás ahora no es tu marido. Y la mujer dice, ¿quién le ha dicho a este? Maestro, creo que tú eres profeta. Y la mujer ha detectado algo. Hay algo dentro de ella que empieza a removerse. ¿Por qué? Porque está ante la palabra poderosa del Evangelio. Y la obra, en este caso era Jesús, no es uno de nosotros. Y dice, bueno, hay una diferencia, sí, pero es que hemos sido, recuerda, enviados por el poder de Cristo, con la autoridad de Cristo, y tienes el Espíritu Santo morando dentro de ti. ¿Crees eso? Amén. Entonces, Jesús la lleva a ese punto crítico y la mujer, removiendo cosas en su interior, dice, nosotros sabemos que tiene que venir el Mesías. ¿Te puedes imaginar ese instante en el que Jesús la mira a los ojos, la mirada de Jesús, y le dice, yo soy el que habla contigo? No me quiero imaginar eso. O sea, se me pone la piel de gallina. Está una mujer ahí, como todos los días vino a sacar agua, con su rostro demacrado de tristeza a la hora que no es habitual. No está satisfecha con su vida. Ella es consciente de todo lo insano y del pecado y de todo, pero está ahí buscando y no sabe. Y de pronto encuentra un hombre que va a cambiar su vida para siempre. Y ese hombre no es ni más ni menos que el Mesías, el Cristo. Yo soy el que habla contigo. ¿Qué hizo la mujer? Dejó el cántaro, se fue corriendo a la ciudad y fue la primera evangelista en Sicar. No sabía teología, no había seguido los primeros pasos de la fe, todavía nadie la discipuló, pero fue a contar lo que había visto, el primer amor. He visto a un hombre, hay un hombre en el pozo de Jacob, me ha dicho todo lo que creo que es el Cristo. Y la gente la escuchaba. ¿Qué dice esa loca? ¿Qué? Pero dice después ahí, tengo que resumir para terminar, dice ahí el Evangelio que muchos creyeron en ella por su palabra, por su testimonio. Dice, ¿cómo que creyeron si no les pudo predicar porque no sabía? Les dijo lo que ella sintió al conocer a Jesús. Le dijo acerca de ese hombre que me escuchó, que rompió esas barreras sociales conmigo y culturales y me ha dicho. Y dice que vinieron a buscar a Jesús y le dijeron, quédate con nosotros, enséñanos más. Y dice allí que creyeron muchos más por el testimonio de Jesús. Y todo fue
por ese encuentro que muchos habrían evitado. Todo fue por ese momento en el que, esta mujer no va a creer. ¿Por qué voy a malgastar mi tiempo? ¿Por qué voy a... Aprovecha cada momento, hermano, que tengas en compartir esa fe que transforma. Me gustaría explicar mucho más, pero el tiempo se nos agotó. Solamente piensa en algo que se ha sugerido también. Feli lo mencionaba esta mañana. Es una fe que transforma, pero ¿nosotros ya vivimos esa transformación? ¿Realmente hemos sido transformados? ¿O todavía estamos en luchas, en batallas y no es tan evidente esa transformación? Ese es otro tema. Tenemos que empezar por ese autoanálisis, el pararnos delante de Dios. La palabra que Dios nos ha estado diciendo en todos estos días es algo para que te lo lleves en tu corazón. ¿Sabes lo que hizo María cuando escuchó al ángel? No, guardó todas aquellas palabras en su corazón. Lo que Dios nos ha dicho estos días yo me lo llevo guardado en el corazón. Y espero que los vídeos ya estén por ahí editados para recordar cosas. Porque era Dios que nos quiso dar un mensaje. Y no puedo escucharlo y decir, está bien, y ya me voy a lo mío. No, tengo que hacer un esfuerzo en atender, en escuchar y a ver cómo lo llevo a la práctica de mi vida todos los días. Hermanos, que Dios os bendiga. Estoy ya deseando que llegue el año que viene. Espero que sea Asturias, por los cachopos y eso más que nada. Que Dios os bendiga.